Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de IMI, limpieza de sistemas hidráulicos mediante separadores ciclónicos, Gama Ceparo. Soy Víctor del Nogal, director general, y el presentador va a ser Álvaro Blasco, de la empresa Indelcasa, nuestro distribuidor en exclusiva para España de todo el producto de Humatex. Y sin más, paso la palabra para que se presente y arranque con la presentación. Gracias. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Blasco, soy el delegado de Indelcasa en la zona centro. Les invito a todos ustedes a disfrutar de esta maravillosa presentación. Asimismo, les invito a que participen en ella, en el chat que tienen en el lado derecho de sus pantallas, haciendo las preguntas que al final de la presentación pues contestaremos en la medida que sea posible. Les describo que esta presentación tiene un índice en forma de vídeo que dura unos 2 minutos y medio, en el que adelantaremos todo el contenido de lo que luego después vamos a desarrollar. Así que sin más prolegómenos, vamos a pasar a la presentación. Ok, pues vamos a hablar de, como ya les hemos ido adelantando, de limpieza de sistemas hidráulicos mediante separadores ciclónicos. Vamos a comparar los separadores ciclónicos con los separadores tradicionales y asimismo incluso con los filtros. Entonces, bueno, es hora de mirar las cosas de manera diferente y de todos es conocido que la suciedad es uno de los mayores problemas en los sistemas de HVAC. La suciedad en las tuberías aparece por desechos de nueva construcción, por escombros, y asimismo por formación de óxido en las tuberías, en las paredes de las tuberías metálicas. Esta formación de óxido suele aparecer por dos motivos, bien por entradas indeseadas de aire, por descensos de presión, o bien por entradas de agua nueva. Todo esto viaja a través del sistema y va llegando a los sitios donde donde mejor se puede alojar, es en las bombas, en las válvulas, en los radiadores, en las calderas, en los fan coils, en las válvulas de regulación. Cuando se acumulan las calderas y finalmente impide el funcionamiento, a veces en periodos de menos de un año se ha dado el caso de que los fabricantes no atienden las garantías diciendo que las calderas tienen los hogares sucios de este tipo de corrosión y que por lo tanto pues no lo atienden como garantía. Entonces, bueno, es fundamental esta suciedad, pues poderla quitar lo antes posible del circuito. Porque si no, como se muestra ahí en pantalla, pues va a ir dejando estos residuos, haciendo que las tuberías hagan incluso ruidos. Para todo ello, nosotros presentamos el nuevo separador G-Force. El separador G-Force es de tecnología ciclónica, es hasta 9 veces más eficiente que otros productos similares en el mercado, se puede posicionar en horizontal o en vertical y, a diferencia de los filtros, no se obstruye. Este tipo de separadores se forma un ciclón en su interior, independientemente de la posición espacial en la que esté y sin interferencias sobre el rendimiento. Con respecto a los separadores de tecnología previa, se aprovecha mucho más eficientemente el espacio porque pueden ir ubicados en cualquier tubería, incluso a ras de suelo, no como antes estos separadores los de tecnología previa, que repito, tenían que estar posicionados en tubería horizontal simplemente. Los beneficios del sistema: es más flexible, es más eficiente, nos ahorra en mantenimiento y ahorra en costes de explotación también. Ok, pues fundamentalmente esto es lo que vamos a ver en la presentación. Si alguien tiene mucha prisa, es el momento de que pueda abandonar. Entiendo que espero haber despertado su interés y vamos a comenzar con el desarrollo serio de la presentación. Ok, se estarán preguntando muchos de ustedes la diferencia entonces entre filtros y separadores de lodos. Bien, los filtros son los dispositivos que se intercalan en el circuito para retener cualquier partícula
cuyo diámetro sea superior a la luz de malla del filtro propiamente dicho. Los filtros son necesarios, asimismo los fabricantes del resto de elementos del circuito los van a exigir, y los filtros cumplen evidentemente su función con algunas ventajas. Es que son baratos de adquirir, existen de múltiples formas, se pueden ubicar en cualquier posición del circuito, pero a cambio el hándicap que tienen es que es algo difícil el mantenimiento. Es decir, en el filtro que aparece en pantalla, en el filtro que aparece en pantalla es bastante sencillo quitar la tuerca, limpiarlo y vaciarlo. Mientras que en este otro filtro ya, pues habría que quitar la tubería de vaciado, eliminar los 6 tornillos, quitar los 6 tornillos alrededor de la tapa, tener prevista una junta para después sustituir, por si acaso la junta que va aquí dentro no se salva, tirar toda el agua que contiene, y no quiero ni contar si además el filtro está aislado. En la foto que aparece en pantalla vemos 7 filtros con su aislamiento y con la protección de aluminio encima del aislamiento. Bien, pues si tuviéramos que limpiar cada uno de ellos, el operario tendría que quitar la carcasa de aluminio, quitar el aislamiento, vaciar la tubería desde esta posición hasta esta otra posición, tirar por el suelo todo el agua que contiene este trozo de tubería, vigilar que el aislamiento lo haya puesto algo más lejos, porque si no se le va a mojar al vaciar la tubería, sustituir el filtro, etcétera. En fin, es una operación bastante complicada. Los separadores de lodos, la misión es, entre comillas, vamos a decir, similar, es separar las partículas que tienen las instalaciones, puede que no al primer paso, porque después vamos a hablar de eficiencia en los separadores. Si esto se hace no al primero, sino al segundo, al tercer paso, al paso que sea. La misión es separar las partículas. Las ventajas que tiene es que habitualmente la limpieza se hace a través de una válvula, como aparece ahí en pantalla. Sin más que abrir esta válvula, estaríamos limpiando ya de lodos el circuito, y todo esto sin necesidad de parar la instalación y tirando muy poquita agua. Bien, como vemos, incluso con aislamiento, en la parte inferior de la pantalla nos aparece la válvula de vaciado. Esto tiene la ventaja de no tener que parar la instalación y no tener que quitar el aislamiento. Otra de las ventajas que tienen los separadores de lodos es que también podemos adoptar cualquier posición espacial. Ok, con respecto a la tecnología, los separadores de lodos que actualmente presentamos son los separadores de lodos que llamamos ciclónicos, y son una evolución con respecto a los antiguos separadores de lodos de baja velocidad. Los separadores de lodos de baja velocidad trabajaban por efecto de la gravedad. Entonces el agua que circulaba, vamos a imaginar aquí de izquierda a derecha, en el sentido que estoy marcando con el puntero, al entrar en la zona del separador de lodos disminuye la velocidad, porque los separadores de lodos, no sé si se aprecia bien en la fotografía, tienen mucha mayor sección. Los separadores de lodos tienen mucha más sección en lo que es el cilindro vertical que la tubería que les contiene. De ese modo, vamos a decir, las partículas de suciedad pues irían cayendo hacia el fondo, hacia la cámara de recolección, y desde aquí es sencillo hacer la limpieza. Bien, pero este tipo de separadores de lodos es obligatoriamente, nos va a implicar que la tubería ha de ser horizontal. Y el rendimiento de estos separadores raramente superaba el 7% en la condición más favorable con muy baja velocidad. Ok, los actuales separadores de lodos, que llamamos ciclónicos, pues la tecnología de funcionamiento es, como su propio nombre indica, ciclónica. Es decir, en el interior del dispositivo se forma un ciclón, un vórtice, que hace que el agua aquí en esta zona, como podemos apreciar, se va centrifugando, y las partículas pues van a ir a la superficie interna, recorriendo desde la tubería hacia la cámara de decantación hacia abajo este camino, siendo recolectados en la parte inferior, en la cámara de recolección,
y las tareas de limpieza son tan sencillas como abrir una válvula y dejar que salga. Esto, la verdad es que facilita muchísimo la tarea de mantenedores y de cualquier persona que se tenga que ocupar al respecto. Ok, se componen internamente de sobre todo los de mayor diámetro, los de diámetro a partir de 2,5 pulgadas, de 3 cámaras, vamos a decir. El agua entraría por la zona central a la cámara ciclónica, formando en su interior el ciclón, como habíamos hablado. Entonces, en la parte de abajo, bueno, aquí está abajo porque está representado de forma vertical, pero también podría estar en la zona horizontal. En la parte más alejada de la entrada del agua tenemos una pared de separación con unos orificios para pasar a la cámara de recolección. Entonces, los huecos dejan pasar las partículas separándolas del fluido principal. El fluido que ha entrado aquí, que está dando vueltas, pues al final por algún sitio ha de salir, porque todo lo que entra pues tiene que salir. Saldrá por este orificio que está en la parte superior y en la parte superior irá a lo que llamamos la cámara superior, la cámara del fluido libre de lodos. Esto recordemos que puede estar en esta posición, en posición horizontal o en cualquiera de las intermedias. Como les repito, una de las características de la tecnología ciclónica es la multiposición. Como se aprecia en la imagen, puede estar en cualquier posición espacial. Si analizamos las pérdidas de presión, estos separadores de lodos, bueno, de todos ellos siempre vamos a tener una tabla. En este caso es una tabla de 3 ordenadas, en la cual pues tendremos una para el caudal, otra para el diámetro nominal y otra para la pérdida de carga. En este caso tenemos seleccionado un ejemplo para 30 y tantos metros cúbicos hora, para un separador de 4 pulgadas, nos da una pérdida de carga de 0,8 metros de columna de agua. Si quisiésemos para un caudal de 20 litros segundo, pues si quisiésemos utilizar el mismo separador de lodos, estaríamos en una pérdida de carga de 5 metros de columna de agua, de 50 kilopascales, que probablemente sea inadmisible. Entonces, bueno, pues si pasamos al modelo siguiente, al DN125, el mismo caudal nos da ya una pérdida de carga de 1,6 metros, si puede que sea suficiente o no. Pero hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las instalaciones hoy en día, y de acuerdo con el reglamento, van a funcionar en caudal variable. Yo puedo hacer una selección para caudal nominal en 1,6 metros de columna de agua, sabiendo que va a funcionar un 2% del tiempo en esta condición. El resto del tiempo va a funcionar con caudales inferiores, con lo cual, en cuanto esté con caudales algo inferiores, el mismo separador de lodos me va a tener una pérdida de carga muy inferior a la prevista. Esto lo podemos ver o bien en las tablas o bien en el programa de selección que tenemos en Indelcasa, que se llama Indelcalc, o bien en las herramientas electrónicas de IMI, que es el HiTools, que es una herramienta para el teléfono móvil, o el HiSelect para el ordenador. En cualquiera de ellas, además les aseguro que es muy útil y muy rápida de utilizar. Nos está dando la pérdida de carga para cada caudal de cada uno de los modelos. Con respecto a la eficiencia, pues tenemos que contar que nuestros separadores ciclón, en las pruebas de laboratorio que hemos hecho y en alguna universidad en las que se ha hecho algún ensayo serio, nos han dado unos resultados de eficiencia en separación de partículas superior al 30% en la mayoría de los casos, que con respecto superior y creciente con el caudal. Que con respecto a los separadores de lodos tradicionales de gravedad, o vamos a decir, a los tradicionales, tienen unas diferencias de rendimiento de hasta 9 veces superiores. Esto es fundamental. Si analizamos con respecto a eficiencia, lo que nos ocurriría en un separador de lodos tradicional, en el proceso teórico, pues si partimos vuelvo un momento hacia atrás, si partimos de 100 partículas que están por el circuito y nos llegan al separador, pues con eficiencias en el entorno del 3%, me van a estar saliendo 97 partículas. Al siguiente ciclo se separarían otro 3%, me estarían saliendo 92. Bueno, pero realmente esto no es así. En la realidad, lo que está ocurriendo es que en el primer paso, si partimos de nuevo de 100 partículas que nos llegan al separador de lodos, si aquí se quedan 3, de las siguientes 100 partículas saldrán 97, pero de esas 97, en los diferentes elementos del sistema
se me van a quedar aproximadamente otro 3%, con lo cual ya solamente aquí van a retornar el 94%. En sucesivos pasos, de aquí saldrán solamente 92, aquí se me van a quedar aproximadamente otras 2 partículas y pico. En definitiva, se me van a quedar tantas partículas en el separador de lodos como en los diferentes elementos del circuito. En definitiva, los separadores clásicos no cumplen su función, ya que en cada paso una parte importante de los lodos se van quedando en el circuito. En los ensayos que tenemos hechos para dimensiones de partícula entre 0 y 300 micras, podemos apreciar que después de un paso, si un 3% se queda en el circuito y un 3% se queda en el separador, cuando hemos pasado 50 veces por el separador, pues realmente vamos a tener aproximadamente un 50% y no el teórico 80% de las partículas. Y en los componentes del circuito, en los intercambiadores de placas, en las calderas, en las válvulas, vamos a tener la otra mitad aproximadamente de las partículas. En el agua, después de 50 pasos, de 50 recorridos, ya van a quedar muy pocas partículas. En definitiva, el separador no cumple su función, ya que en cada paso los lodos se quedan en el circuito. Sin embargo, en los resultados reales de un separador ciclónico, con unas eficiencias que antes hemos cifrado en el entorno del 30%, si somos conservadores y elegimos un rendimiento del entorno del 25%, en cada paso, en los componentes del circuito, va a seguir quedando otro 3%, como promedio de lo que sabemos que ocurre en la práctica. Entonces es importante saber que en pocos pasos de agua, en 20 pasos, en el separador vamos a tener acumulado aproximadamente el 90% de las partículas, en los componentes del circuito solamente el 9% y quedando restantes en el agua del circuito, el 1%. En forma de ensayo de hoja de Excel, pues podemos ver que si en el paso 0, primero analizamos un separador clásico. En el paso 0 tendremos 100 partículas. Están todas vamos a decir, en el fluido, en el agua. En el paso 1 se nos han quedado 3 partículas en el separador de lodos, otras 3 partículas se nos han quedado en los componentes del circuito, nos quedan 94 en las partículas. Perdón, nos quedan 94 en el fluido. Al siguiente paso, si se nos queda otro 3% en el separador y otro 3% en el circuito, nos quedan 88 partículas en el circuito. O sea, así sucesivamente, si extendemos la tabla, llegamos que hasta que no hemos llegado al paso 50, que el contenido me ha quedado aproximadamente un 50% de las partículas acumuladas en el separador y otro 47% en los diferentes componentes del circuito para quedar en el agua un 5%. Esto, si lo comparamos con un separador ciclónico, ya en el paso número 20, solo en el paso número 20, en el primer paso se nos ha quedado un 25% de las partículas en el separador. O sea, 25. En el segundo paso, otro 25%, otras 18. En el paso 2 ya tendríamos retenido en el separador 43% de las partículas. Y en los componentes solamente, en los diferentes elementos del circuito hidráulico, tendríamos solamente un 5%. Pero cuando esto lo extendemos hasta el paso número 20, vemos que en el paso número 20 ya tenemos prácticamente un 90% de las partículas en el separador de lodos. En los componentes, radiadores, calderas, fan coils, válvulas, etcétera, tenemos un 10% y el agua podemos considerar que está limpia. Ok, hay un opcional que se ha visto antes en el vídeo de la presentación y del cual quería hablar, que se trata del captador magnético. El captador magnético, que es un opcional que utilizan estos separadores, es un opcional fabricado con neodimio. El neodimio es un material fuertemente magnético. De hecho, una anilla del tamaño poco más que de un llavero podría soportar 50 kilos de hierro al peso, y en forma de barra, que es como nosotros la disponemos dentro del separador de lodos, en forma de barra, pero dentro de una vaina. Lo que provee es un rendimiento adicional para las partículas magnéticas, las partículas de magnetita, que van a hacer que a su paso, a la entrada como
evidentemente por el orificio que veíamos antes en la cámara siempre tiene que salir todo el agua. Cualquier partícula que no se haya depositado previamente en la cámara ciclónica, al salir por aquí y verse fuertemente atraída por la fuerza magnética de la barra de neodimio, pues se nos va a quedar aquí retenida. Hay que tener en cuenta que este sería el único caso en el que habría que, para hacer el mantenimiento, parar la instalación, porque para hacer el mantenimiento, para vaciar las partículas que se hayan quedado aquí depositadas, yo debo parar la circulación de agua para en ese momento sacar la barra de neodimio, sacarla en el sentido axial que estoy marcando con el cursor, abrir esta válvula y por aquella de enfrente habrán salido los lodos que se han centrifugado previamente en la cámara y por aquí los lodos magnéticos. Ok, la gama. Estos separadores ciclónicos se fabrican de dos tipos. Los roscados de bronce se utilizan entre 3/4 de pulgada a 2 pulgadas, en 4 o 5 medidas. Pueden ser posicionados, como contaba, tanto para flujos horizontales como para flujos verticales ascendentes y verticales descendentes. Y los embridados, que estos ya estaríamos hablando de PN16, embridados, pues PN16 y en opción PN25. Tanto para posición horizontal como para posición vertical, ascendente o descendente. Entre DN65, entre 2 pulgadas y media y 12 pulgadas es de serie, pudiéndose hacer alguna fabricación especial mayor. Si volvemos un poco al análisis que les contaba antes que hemos hecho en los laboratorios, en la Universidad de Rapperswil, una pequeña ciudad de Suiza que tiene una Fachhochschule al borde del lago Zurich, pues se ha hecho el siguiente ensayo. En un tanque de 6.000 litros de agua, se ha dispuesto de la forma que aparece aquí en el gráfico, pues con una bomba, un medidor de caudal, válvula de mariposa, el distribuidor de partículas. En el distribuidor de partículas se han utilizado partículas entre 15 y 300 micras de 2,65 gramos por centímetro cúbico de densidad y se han distribuido a lo largo de la tubería conforme iba pasando por aquí. Sobre todo por hacer que la distribución de las partículas fuera uniforme con el flujo, porque si las metíamos en el tanque y las agitábamos, la distribución puede que no fuera uniforme. Por otra parte, la bomba no quedaba protegida. Entonces, aquí se ha hecho una distribución uniforme de las partículas. Y se ha hecho con un variador de frecuencia, se han hecho para 3 caudales de bomba. Se ha hecho un solo paso, los 6.000 litros han pasado del tanque superior al tanque inferior, y se ha medido qué cantidad de partículas hemos recogido en el separador de lodos. Se ha hecho, como les decía, con 3 caudales, que son bueno, lo digo en metros cúbicos ahora que estamos más acostumbrados. El separador de lodos es de 2,5 pulgadas y se ha de N65 y se ha aprobado para 7,2 metros cúbicos hora, 13,8 y 20,4 metros cúbicos hora, con 4 separadores de lodos. El separo y con 3 separadores de lodos más de la competencia sin ser de efecto ciclónico. Bien, en los 3 puntos de la medición, que han sido este punto, este otro y este otro, han aparecido en todos, sobre todo en caudales superiores, unas ventajas muy importantes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un separador de lodos de 2,5 pulgadas. Los caudales que vamos a mover en una tubería de 2,5 pulgadas van a estar entre 15 a 25 metros cúbicos hora. Es decir, vamos a movernos siempre en esta parte del circuito. De todas formas, aunque estuviéramos en 10 metros cúbicos hora, en caudal variable muy bajo. En todos los casos ha habido extraordinarias ventajas de rendimiento en todas las partículas. Ok, pues esta ha sido mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas que estimen adecuadas. Pueden teclear las preguntas en la casillita que tienen abajo a la derecha, donde pueden hacerlas y nosotros las iremos contestando.
Sí, Álvaro, comentan con qué frecuencia es necesario Sí, limpiar la barra magnética. pues depende, no hay una frecuencia establecida. En las instrucciones de instalación hablan de comprobar el contenido. Otra de las ventajas que tienen los separadores de lodos es que son un buen testigo de lo que está ocurriendo dentro de la instalación. Es decir, si cada vez que limpiamos un separador de lodos tomamos una muestra del fluido que sale y lo dejamos decantar, podemos apreciar cómo a lo largo del tiempo debería salir menos lodos. A lo largo del tiempo sale cada vez más transparente el agua. Y si sale del todo transparente, eso es que ha hecho su función ya. Entonces, en definitiva, al principio habría que hacerlo en el lavado inicial del circuito, hay que hacerlo cada día, en la prueba, en la puesta en marcha. Posteriormente, es bueno limpiarlo a la semana para ver qué está ocurriendo y después, dependiendo ya cómo vaya saliendo la suciedad, pues ir aumentando la frecuencia. Pero no hay nada establecido porque depende de las condiciones de suciedad en las que esté el circuito. En cualquier caso, todos estos elementos tienen un tamaño tan grande con respecto al diámetro de la tubería que nunca van a aumentar la pérdida de carga, a diferencia de los filtros. Entonces, la recomendación sería, en la puesta en marcha, puesto que además es una cosa muy sencilla de hacer, no hay más que abrir una válvula, en la puesta en marcha hacerlo varias veces y posteriormente ir espaciando el mantenimiento. Tenemos otra pregunta. ¿Los equipos a partir de N65 son de acero al carbono? Sí, 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 así es. Son de bronce hasta 2 pulgadas, inclusive, y a partir de 2 pulgadas de acero al carbono, PN16. Otra pregunta. ¿La ubicación de los separadores es preferible en retorno antes de los restos de equipos como calderas, intercambiadores o en impulsión? Sí. Yo siempre recomiendo que se pongan delante del elemento que queremos proteger. Entonces, depende un poco de cómo vayamos a conducir las instalaciones. En instalaciones en las cuales vaya a haber filtros, y los filtros suelen estar, por recomendación de todos los fabricantes, en la aspiración de las bombas, yo los pondría delante de los filtros porque todas las partículas que retengan los separadores de lodos ya no van a ir al filtro. Y en el separador de lodos es muy sencillo limpiarlas, no hay más que abrir la válvula. Entonces, lo normal es aguas arriba de las bombas y, si es posible, delante de los separadores, delante de los filtros, perdón. Otra pregunta es, ¿el filtro silicónico sería un único filtro para toda la instalación? ¿Y este filtro sustituye a los filtros convencionales en bombas y unidades terminales? No, no, no. No se puede sustituir los filtros porque, bueno, en primer lugar, porque los fabricantes así lo piden y sobre todo el reglamento. El reglamento dice que se han de instalar filtros. Esto no son filtros. O sea, esto es un elemento adicional a los filtros. Entonces, esto lo que, como repetí antes, esto lo que nos va a hacer es quitar carga a los filtros, quitar mantenimiento a los filtros. Y sobre todo en instalaciones, es una práctica habitual en algunas instalaciones que después de los primeros días las cestillas de los filtros se quitan, entendiendo que ya está lavado el circuito y que ya no hay más, partículas dentro, se quitan las cestas de los filtros y la instalación se queda sin nada. Bien, estos elementos que no aportan pérdida de carga al circuito, o la pérdida de carga es mínima, son como unos vigilantes. Van a quedar ahí permanentemente, su mantenimiento es muy sencillo y van a seguir haciendo la función de eliminar partículas. No solamente las que pudieran quedar atrapadas, sino las que se van a ir formando posteriormente por óxidos dentro de las tuberías. Otra pregunta. En el caso de no tener barra magnética, ¿hay que realizar alguna tarea de mantenimiento en el separador? No hay ninguna específica. Las tareas de mantenimiento son las de abrirlo, pues ya digo, con una frecuencia variable dependiendo de cómo vayan saliendo el agua que vayamos sacando. Si el agua se saca, a veces sale turbia
se la deja decantar y conforme vayamos viendo que cada vez la decantación es menor, que cada vez tiene menos partículas, pues iremos espaciando el mantenimiento, pero ninguna en especial. La barra magnética es para asegurarnos la separación de instalaciones en las que sabemos o podemos saber que hay magnetita. Yo recomiendo muy habitualmente a los mantenedores que si bien al principio pueden no ponerla, que en la primera muestra que obtengan del agua del circuito, después de haber estado el separador de lodos puesto unos días, esa muestra dejen que se decante y la pasen un imán por fuera de la botella. Una botella de plástico, es de plástico transparente, es muy fácil de ver. Si la ponen al sol, mucho mejor. Pasarla a un imán por fuera. Si nos llevamos las partículas con el imán, eso es signo evidente de que hay partículas metálicas dentro de la instalación, pues un separador, una barra magnética va a aumentar la captura de esas partículas teniendo muy buenos resultados. Hay otra pregunta que es ¿cómo se puede saber el índice de colmatación dentro de la cámara de colmatación? No hay forma, no tiene ningún registro ni es transparente, entonces abriéndolo, vaciándolo. Es que es muy sencillo vaciarlo. Es que no hay más que girar una válvula a 90 grados. Entonces, en algunos sitios me han preguntado si se podría poner una válvula automática y que el BMS lo abra cada cierto tiempo. Sí, sí, claro que por supuesto que se puede hacer, pero nos vamos a perder el testeo, nos vamos a perder la posibilidad de ver qué es lo que sale. Es que es muy interesante ver lo que sale, analizar lo que sale. Hay otra pregunta que creo también está contestada, que es, por lo tanto, no se requiere una limpieza inicial, sino que ya se puede dejar instalado siempre. Sí, sí, claro. Sí. Sí, estos elementos, por razón de que no aumentan la pérdida de carga en la instalación, deberían ser instalados en el inicio, deberían ser pues puestos en proyecto, digamos. De hecho, lo son prácticamente en todas las instalaciones de hoy en día nuevas. También por razón de que los elementos son mucho más sensibles. Es decir, estamos hablando de que en las nuevas instalaciones pues tenemos unas bombas con rotores magnéticos que son muy caras y que no admiten reparación. Estamos hablando de calderas con bajo contenido de agua en los circuitos y estamos hablando de válvulas termostáticas en radiadores o en fan coils con una longitud de carrera muy baja. Esto no tiene nada que ver con lo que había en las instalaciones hace 15 años. Entonces, hoy en día, los elementos que hay dentro de la instalación son mucho más sensibles. Deberemos protegerlos mucho más. Entonces, lo razonable es que vayan en proyecto. Sí, hay una pregunta que es que si se puede disponer de la grabación de la presentación, que sí que efectivamente cuando termine el seminario enviaremos un link y todo el mundo podría ver la grabación de lo que hemos estado comentando. Otra pregunta, Álvaro, es ¿podrías hablar algo de la diferencia de precio comparado con los habituales? No hay mucha. Está en el entorno de un 10% o una cosa así. No es muy superior. Y depende. Por ejemplo, la tecnología de neodimio es muy cara. Las barras de neodimio enseguida están costando entre 800 euros las más pequeñas hasta, depende de los diámetros, hasta algo más de 1000 euros. Pero esta tecnología no la hay en el mercado, no es comparable. Los anteriores separadores, la barra no era de neodimio, entonces no se puede comparar. Comparando con los separadores antiguos del mismo diámetro, escasamente llega al 10%. Para limpiar un circuito de una instalación antigua hace falta un agente dispersante para separar las partículas de los radiadores, tuberías y calderas. ¿Esto afecta al separador o es capaz de retener las partículas dispersadas? Muchísimo mejor. O sea, es decir, si conseguimos que las partículas se pongan en circulación dentro del circuito, estos elementos lo que van a hacer es captarlas antes de que lleguen al filtro. Entonces, es una captación mucho más fácil, directa y económica. Es lo adecuado. Es lo adecuado.
¿Son recomendables estos separadores para instalaciones existentes con varios años de servicio? Sí, claro. Aquí lo ideal hubiera sido haberlos puesto al principio. Nos habríamos ahorrado que los intercambiadores de placas ya tengan un 5%, un 10%, un 20% de sedimento, algo más de suciedad, pero no hay que olvidar que los circuitos se van a seguir oxidando por dentro. Es decir, cuando no entre nada de aire, porque no pierdan nada de presión, ni haya ningún vaciado, ni ningún rellenado, ni estemos en una situación hipotética ideal de ese estilo, vamos a tener permeabilidad molecular del oxígeno. Es decir, siempre se van a seguir oxidando. Entonces, si por permeabilidad molecular está entrando el oxígeno a través de la propia tubería y a través de los elastómeros que hay en toda la instalación, y el oxígeno va a continuar generando óxidos en el interior de la tubería y en el hogar y en cualquier parte metálica férrica dentro de la instalación, esos óxidos con el tiempo se van a ir desprendiendo de las paredes. Entonces, cuanto antes se retengan, mejor. Claro que sí. Otra pregunta es, ¿qué sentido tiene la colocación del purgador? Cuando se ubica en la parte en formato vertical, voy a volver de nuevo a la presentación. En instalaciones en las que queda ubicado en esta posición, en formato vertical, en la parte interior, como hemos dicho que se produce un ciclón dentro, vamos a tener presión positiva por fuerza centrífuga en esta zona, y en el interior hay una zona de presión, no voy a decir negativa, pero de baja presión relativa. Entonces, se pueden formar alguna micro burbuja. Esto lo que nos permite es poderlas separar en esta zona, y si está ubicado en esta posición, y aquí arriba en la parte superior, en lugar de una válvula, ponemos un purgador automático, solamente cuando vaya ubicado en posición vertical, me va a funcionar también como separador de lodos, perdón, como separador de microburbujas. Hay una pregunta, pero que yo creo que ya la hemos contestado, que era que si con este equipo eliminaríamos los otros filtros del resto de instalación, que ya hemos dicho que no. Ya, no. Que es complementario. Hay otra pregunta. Cuando se instala en vertical, los lodos magnéticos hay que sacarlos por arriba. ¿No caerán hacia abajo nada más Sí. sacar la barra magnética? No, bueno, tampoco pasaría nada. A ver, en definitiva, vamos a imaginarnos, aquí está, vamos a imaginar esto, pero puesto en vertical. En efecto, aquí lo que tendríamos que hacer es, en estas condiciones, sería al sacar la barra, abrir la válvula, abrir esta válvula. Entonces, si estuviera puesto en vertical, puede que las partículas, al desprenderse, no fueran arrastradas por la corriente, sino que cayesen internamente. Tampoco importa, habrían caído, serían partículas magnéticas de densidad serían muy superior a la del agua. Entonces, cuando vuelva a haber flujo, ya no van a volver a salir de esta cámara, irremediablemente caerán a esta otra. O sea, es decir, si no salen por aquí, van a salir por la otra. Porque si os fijáis, el eje de la vaina y de la barra magnética es concéntrico, tiene el mismo eje que el orificio que tenemos en la cámara. Entonces, me daría igual en qué posición estuviese. Otra pregunta es, ¿funciona igual un magnético en la parte alta de la instalación que en la parte baja, contando que la caldera está en la azotea? Sí, lo que pasa es que cuanto antes lo pongamos, más partículas va a retener, porque evidentemente, si está en la parte alta, yo a priori lo pondría en una condición así, lo pondría protegiendo la caldera.
Ignoro en esa instalación si las bombas estaban arriba o estaban abajo, pero en este caso trataría de ubicarlo en donde está la caldera, porque las partículas magnéticas van a ser partículas pesadas, las partículas de ferrita, y naturalmente van a estar en la parte inferior. Entonces, es un poco difícil pensar que las partículas van a subir hasta arriba. Hombre, sí, algunas partículas subirán, pero lo más lógico, razonable sería ubicar el separador de lodos en la parte inferior. Esto es un poco, vamos, por sentido común. No sé si sería muy dificultoso o habría que verlo. Sí, aquí el tema, Álvaro, es que si la sala de máquinas está encubierta. Bueno, si la sala de máquinas está cubierta, la caldera está cubierta. Entonces, pues perfecto. O sea, si se me queda algo de suciedad en algún radiador, pues bueno, es muy, entre comillas, es algo sacrificable la suciedad de un radiador. Es mucho más importante que la caldera esté limpia. Entonces, sí, yo lo pondría en la aspiración de las bombas y protegiendo la caldera. Protegiendo las bombas y la caldera. Sí. Había pensado que la caldera estaba abajo. O una pregunta ¿es conveniente poner el separador ciclónico con un bypass para eliminarlo del circuito una vez que esté limpio y así eliminar la pérdida de carga? Yo creo que es más conveniente elegirlo con una pérdida de carga adecuada. No tiene demasiado sentido porque se va a seguir formando óxido en la tubería a lo largo del funcionamiento de la instalación. Entonces, lo lógico es seleccionarlo pues, con una pérdida de carga adecuada y que siga estando toda la vida de la instalación. Yo no pondría bypass. Luego hay otra pregunta que es, ¿estos separadores se pueden instalar en un circuito de ACS? No, son de acero al carbono. No están preparados para ello. Vamos, en la producción sí, pero en el agua de consumo no. En caso de que los montemos los separadores antes de las bombas y si se dispone de circuitos primario y secundario, ¿es aconsejable montar dos? No, con uno solo es suficiente. O sea, con uno de la capacidad suficiente de circuito. De todas formas, hay que mirar siempre qué es más económico, porque cuando en estos aparatos, cuando los diámetros son grandes, los precios son elevados. Entonces, si el circuito se divide, qué sé yo, en 3 calderas y tenemos diámetros de 3 pulgadas por caldera, pues igual es más sencillo poner uno protegiendo cada caldera que uno global de 5 pulgadas. Otra pregunta es, ¿qué separador recomiendas para instalaciones en pozos de geotermia? Sí, pues en los pozos de geotermia vamos a tener tubería plástica. En tubería plástica, lo normal hoy en día es que tuviera barrera de vapor, entiendo. Entonces, teóricamente, pues no tendríamos formación de lodos. Pero bueno, pues habría que mirarlo. A ver, el resto de características de los elementos, no sé, puede ser de las instalaciones en las que si toda tubería es plástica y tiene barrera de vapor, podría no ser necesario. Hay otra pregunta que hila con esta, que es si tenemos partículas plásticas tipo PPR, ¿también son retenidas? Sí. Al centrifugarse dentro del circuito, van a ir a cualquier punto, o sea, en cuanto sean más pesadas que el agua, van a quedar centrifugadas. Entonces, evidentemente sí. Sí, hay otra pregunta que es, ¿sería válido para agua sobrecalentada hasta 145 grados? Y en caso que no se llegue a esta temperatura, ¿cuál sería la máxima admisible? 110. La máxima es 110. No, hasta 145 no podría ser.
Hay otra pregunta que es que está claro que el separador se puede instalar en todas las posiciones, pero ¿existe alguna posición donde el separador vaya a funcionar mejor? No, no funciona, va a funcionar bien en todas. Bueno, para ser estrictos, este separador, el separador de bronce, hasta 2 pulgadas, cuando está ubicado en esta posición, en la posición horizontal, tenemos cifrada la pérdida de rendimiento en el entorno de un 5% con respecto a esta otra. Pero vamos, estamos hablando de rendimientos del 30% o del 35% o del 40%, pues un 5% por estar en esta posición no. Y solo en este. En estos otros no. En estos otros no hay pérdida de rendimiento por posición. Ok. Hay otra pregunta que es, ¿la barra magnética se puede instalar a posteriori? Sí, sí, es un opcional y se rosca en la parte superior y se puede instalar a posteriori. De hecho, pues algunos de los que aquí aparecen, este por ejemplo, pues no la tiene, entonces se desenroscaría la válvula que aparece aquí, roscando el dispositivo, este dispositivo con la tuerca grande, entonces la válvula queda en el lateral. Es incompatible la válvula con el purgador. O sea, perdón, el separador magnético con el purgador. Otra pregunta es, ¿hay un caudal mínimo de funcionamiento? Sí, sí. Está en las tablas. Un segundo. En cada uno de ellos. Está en catálogo. De todas formas, ya digo que les podemos después facilitar los catálogos, la documentación en concreto. Bueno, mientras lo voy mirando, podemos ir a... La siguiente pregunta. Sí, Sí, la pregunta es, ¿tendríamos opción de hacer funcionar con válvula abierta y recogida durante la puesta en marcha? Todo con el fin de ver cómo evoluciona en tiempo real. perdón. Si podríamos tener la válvula. Con la válvula abierta y recoger durante la puesta en marcha, con el fin de ver cómo evoluciona en tiempo real. Bueno, lo que pasa es que la presión en el circuito se me va. No sé, es que no sé si nos daría tiempo. Es decir, las válvulas de los vaciados tienen una capacidad bastante alta. Entonces, nunca se me había dado esta pregunta, no lo sé. O sea, Sí, sería estar llenando por una parte del circuito y vaciando por aquí. sí, es decir, al estar vaciando te vas a quedar sin presión interna en el circuito, correcto. Claro. Otra de las preguntas es, ¿los separadores de latón con imanes de neodimio también son adecuados para circuito de recirculación de ACS en acero galvanizado? Es una pregunta. Sí, es que en los de latón el imán no es de neodimio, ¿eh? En los de latón, bueno, esto no lo he dicho, mira, ya tengo aquí la contestación a la pregunta anterior. Un Pues, segundito, no sé si se me ve, si se ve en pantalla. sí, se ve perfectamente. Sí, bien. Depende cuando antes me hablan de la velocidad, pues depende de la presión. Aquí hay una gráfica de velocidad, presión, y como se observa en el gráfico, a una velocidad del fluido de 2 metros por segundo, tenemos que mantener una presión estática más dinámica de 1,7 a la entrada del separador. Entonces habría que calcular una velocidad equivalente de 1,7 en el separador. Os contaba antes que con permiso,
en los separadores de bronce, el filtro realmente no se hace con una barra de neodimio. En los separadores de bronce, que lo tenemos aquí, perdón, aquí, en los separadores de hasta 2 pulgadas roscados, el imán es un imán tórico que forma parte del aislamiento. Entonces, en este caso, el imán no es interno, es externo y tórico. Es exactamente la parte inferior que vemos aquí en dentro. O sea, tiene 2 partes el aislamiento. La parte inferior de este aislamiento es la parte magnética. Otra pregunta Entonces, es... me decían perdón. para aplicaciones, perdón, decía en tubería galvanizada. Sí, sí, perfectamente, no tiene más historia. Fenómeno. En estos sistemas ciclónicos se puede utilizar en circuitos de fluidos como los de energía solar, es decir, agua más etilenglicol. Hasta un 50%. Sí. Sí, sí. En todos ellos, tanto los de bronce como los de acero al carbono. El límite de concentración es del 50%. Sí, hay otra pregunta que es, ¿se requiere algún mantenimiento para el desmontaje de la cámara de captación o similar? No, bueno, es que la cámara no se desmonta. Realmente se abre una válvula y se limpia y ya está. No tiene ningún mantenimiento específico. Bueno. Hay otro que yo creo que también has contestado, que es cuando cuando va la barra de neodimio no lleva purgador. Así es, no lleva purgador de aire. Ajá. Vale. Otra pregunta es, ¿interviene la presión de funcionamiento del sistema en la efectividad de separación y en la capacidad del separador de microburbujas? Sí. Para separar microburbujas, vamos, como contaba antes, este no es un separador de microburbujas, es un separador de lodos, pero sabemos que en esta parte del circuito, pues, a ver, aquí se nos produce el ciclón, vamos a tener un aumento de presión dinámica en toda la zona perimetral de esta cámara, con lo cual al aumentar la presión en la zona central, pues disminuye aquí a la salida. Entonces, a la salida aquí vamos a tener una zona de vórtice, vamos a tener una zona en la que tenemos posible afloramiento de microburbujas. Depende de la presión, claro. Las microburbujas con presiones superiores a 3 bares es complicado verlas aflorar. Entonces, no van a tener un funcionamiento muy allá. O sea, estamos hablando, estos son separadores de lodos. El rendimiento como microburbujas es muy pequeño. Y por encima de 3 bares nos podemos olvidar. Vale. Otra pregunta es, los separadores IMI, tanto los modelos Ciclón GeForce como los estándar modelo CIO, las partículas que van en la propia composición del agua también se depositan. Se refieren a si llevan minerales, arenilla, etcétera, en la composición del agua. Sí, claro, o sea, cualquier partícula de densidad superior a la del agua, claro, sí. En primer lugar, en los separadores tradicionales, en los separadores CIO, en estos separadores, cualquier partícula va a tender a chocar contra las espiras. Entonces, si se las encuentra, pues va a caer por gravedad. Y en los separadores ciclónicos, evidentemente, cualquier partícula digna de ser centrifugada, o sea, cuya diferencia de densidad sea superior a la del agua, pues también se va a ver centrifugada, claro. Sí, hay otra pregunta que es la medida. Perdón, siempre que esté en forma libre. Si está disuelta, no. Hay otra pregunta que es, ¿son las medidas estándar? Es decir, ¿se puede sustituir uno de la competencia por otro de IMI sin modificar la instalación? En lo que yo sé, sí.
Los modelos que yo he visto, sí, a día de hoy. O sea, he visto los modelos de los grandes fabricantes. No sé si hay los grandes fabricantes europeos, franceses, alemanes u holandeses. Mañana me pueden enseñar un fabricante turco, que puede que no, pero en los estándar sí. Hay otra pregunta que ¿es útil para prevenir la formación de lodos en circuito de suelo radiante? Sí, pasa un poco lo mismo que hablábamos antes cuando hablábamos de tubería de geotermia. En suelo radiante, vamos, en general se va a estar utilizando tubería plástica. Entonces, la tubería plástica, si es con barrera de vapor, pues teóricamente es tubería que a través de sí no va a dejar pasar el oxígeno. Entonces, esa tubería teóricamente no se va a oxidar. Pero tenemos más componentes en el sistema. Tenemos en sistemas de aerotermia, por ejemplo, tenemos intercambiadores de placas, y tenemos otras bombas y otros elementos en el sistema que sí que es muy interesante poderlos separar. Además, yo diría que en instalaciones de suelo radiante estamos hablando en general, de instalaciones, vamos a pensar en unifamiliares, la mayoría de ellas, con diámetros que raramente van a llegar a estas dos pulgadas de los que hablábamos antes. Pues este tipo de separadores de bronce que decíamos tienen un PVP que el mayor es de 250 euros, el de 2 pulgadas. O sea, estamos hablando de precios entre 150 a 250 euros. En una instalación de una vivienda con suelo radiante, es que esto no cuesta ni el interruptor de la luz. Yo no me lo pensaría. Sí, a colación de lo que decías de captaciones de pozo y pozos de geotermia que tengan diferentes materiales, ¿dónde se colocaría entonces? ¿En la ida a pozos o en el retorno de pozos? En la aspiración de la bomba, lo que más tenemos que proteger es la bomba. Vale. No sé, tendría que entrar en el esquema entonces, supongo que bueno, pues, en estos sistemas estará la bomba impulsando contra la bomba de calor, y de la bomba de calor al circuito de geotermia, ¿no? Pues entonces en la aspiración de la bomba. Vale. En instalaciones existentes, si necesitamos proteger un caudal de 8,5 metros cúbicos hora y el diámetro del modelo del separador es igual a la tubería, esta pregunta es Sí. complicada. Si ese separador da un caudal nominal de 5 metros cúbicos hora y un caudal máximo de 10, ¿elegiríamos ese modelo de separador o mejor el siguiente superior al diámetro de la tubería? A ver, o sea, ¿cuál me ha dicho nominal? Es que no Sí, lo he oído muy bien. el caudal es de 8,5 metros cúbicos hora y el diámetro elegido del separador es igual al de la tubería existente. Si ese separador da un caudal nominal de 5 metros cúbicos hora y un caudal máximo de 10, ¿dejamos ese o tendríamos que cambiar de modelo? Bueno, hay que mirar a ver. Entonces, habría que ver también si es en frío o es en calor, porque bueno, estamos en la gama Ciclón, como podemos apreciar en pantalla. Nos iríamos directamente a la tabla hay una tabla para frío y otra tabla para calefacción. Vamos a pensar que estamos en la tabla de calefacción. Si me decía que estábamos en 5 metros cúbicos hora y con un DN50, pues vamos a estar con una pérdida de carga de 0,2 milímetros de columna de agua. Perdón, 0,2, no, un momento que es que no veo muy bien aquí en pantalla. Sí, vamos a estar para 5 con 0,2 metros de columna de agua. Utilizaría el de 2 pulgadas. No sé, yo creo que estaría bien.
Hay otra pregunta que es, ¿los tamaños de hasta 2 pulgadas en bronce tampoco serían válidos para ACS? No, tampoco. Tampoco es, que decir, el bronce no es admisible en ACS, tendría que ser acero, teóricamente tiene que ser acero inoxidable, cualquier pieza que vaya a tocar la tubería, pero además internamente tienen una pieza plástica que no está testada por el organismo oficial es esta pieza, este inserto de plástico que llevan en el interior, teóricamente no es admisible para ACS. Vale, hay otra pregunta que es, si hacemos una instalación nueva y en el circuito primario instalamos un intercambiador de placas como separador hidráulico, para proteger la caldera contra nuevos llenados del circuito, ¿es necesario instalar el separador ciclónico? Es muy aconsejable, sí, para proteger la caldera y el intercambiador de placas, las dos cosas. Sí, sí. En cualquier tubería que vayamos a intervenir, nada nos garantiza que en el interior de la propia tubería, que tenemos que cortar, roscar, soldar, que va a estar abierta, primero va a entrar polvo, suciedad, restos de soldadura, o sea, ya en sí mismo va a entrar suciedad. Pero es que luego después nada nos garantiza que con el tiempo no vayan a vaciar, a volver a llenar, no vayan a cambiar otros componentes del sistema. Es decir, nosotros ahora hacemos esa reforma, separamos hidráulicamente los circuitos, ponemos un intercambiador de placas, una bomba nueva y lo dejamos funcionando. Pero dentro de 5 años igual alguien tiene que cambiar otra bomba o cambiar el vaso de expansión o cambiar los filtros o cambiar cualquier otro componente. Esto es un vigilante que se queda en el sistema que es muy barato porque el coste inicial con respecto a los años de funcionamiento es muy barato y nos va a quedar vigilando siempre ahí y es que después cualquier persona a la que pasa por allí abre la válvula y dice, ah, pues mira, está sucio, ya está, pues ya está hecha la limpieza. Es tan sencillo como abrir una válvula. Sí, hay otra pregunta que creo que la has contestado antes, que es, a nivel doméstico, ¿sería efectivo para separar los lodos de los suelos radiantes sin barrera de oxígeno? De los que están circulantes, sí, y de los que se vayan desprendiendo, también. Sí, sí, sí lo son. Sí. Eso sí, el daño que ya esté hecho, el daño que, que se haya hecho ya la tubería, ese ya no sé si se puede recuperar. Vale. Luego hay otro que ¿es recomendable instalar en el retorno del circuito primario entre una bomba de calor o aerotermia y el módulo hidráulico externo de la propia bomba de calor? Entre el módulo externo, entendiendo que la bomba va en el módulo externo. Correcto. Pues bueno, hay que ver cada circuito. En general siempre se recomienda proteger el elemento más caro o más sensible del sistema. En general son las bombas. Actualmente las bombas de rotor húmedo de eje de neodimio, es que los ejes de las bombas son de neodimio, entonces los ejes ya en sí mismo tienden a acumular y a generar campos magnéticos las bombas son de los elementos más sensibles que hay en el sistema. Entonces, en general, yo siempre lo pondría protegiendo las bombas. Vale, hay otra pregunta que es, ¿se puede usar en un esquema con filtrado paralelo con bomba dedicada para no tener que pasar todo el caudal de la instalación por ser este muy elevado? Pues nos vamos entonces a este caso. O sea, nos vamos al caso en el que en el separador estaríamos utilizando un separador de mucha eficiencia del caudal que pase a través de sí, pero tenemos que si la mayoría del caudal no pasa a través del separador, no olvidemos que en la mayoría, en los componentes van a tratar de quedarse a cada paso con un 3% de las partículas que van en el fluido. Entonces, no es la solución más idónea. Lo ideal es buscar uno del diámetro necesario. Hay una última pregunta que es, ¿el filtro de malla atrapa cualquier partícula superior al tamaño de la malla con 100% de efectividad? ¿Es posible que por esto no sustituya al filtro de malla? Creo que había dicho que no eran, que eran complementarios.
Bueno, sí, esa es la razón, esa sería la razón física, y luego está la razón legal, que es que el RITE lo pide, y la razón comercial, que es que los fabricantes de las bombas y de los otros elementos lo exigen. Entonces, bueno, sí, claro, sí, las tres razones son están ahí encima. Sí, señor. Perfecto. Pues hay otra persona que te felicita por la presentación y que te da las gracias. Y en vista de que no hay más Muy preguntas, bien. pues cortamos el seminario. Muchas Muchas, gracias, Álvaro. muchas gracias a todos por la presencia, y esperemos que en breve esto lo podemos hacer tú a tú, que es mucho más amigable. Gracias. Ok, hasta Hasta pronto. luego.